Bien, pues hola amigos, yo soy Roses Dan. Una vez más me siento muy contento y muy feliz de poder estar en este lugar y en este espacio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo considero que es muy importante. La verdad es que me encuentro muy emocionado el día de hoy de poder compartir esto. Como ya leíste en el título del video, a lo mejor ya te imaginarás de qué se va a tratar el video. Así es que si ya sabes esta información, pues suscríbete y dale like. Y si no sabes o no te imaginas de lo que vamos a hablar, pues quédate hasta el final y de cualquier forma suscríbete y dale like. Hoy en día creo que existen diferentes movimientos y tipos de enseñanza, y cada quien entiende una parte como a su forma en cuestión de la creencia religiosa, porque como ya lo hemos visto en algún video acerca de la Biblia y el por qué la hace tan única, si no has visto ese video, pues te invito a que lo vayas a ver. Pero este libro nos ha provocado o ha abierto una serie de pensamientos de cualquier tipo. Y es que el hombre ha tratado de entender la voluntad de Dios de una o de otra forma. Y quiero compararlo de la siguiente manera. La Biblia es como una especie de mar inmenso, y tú o yo, al tratar de leerla, somos como un barquito que va en medio de ese mar. Cuando tú te aventuras a leerla y a querer entenderla, te vas aventurando en ese mar y vas navegando en ese mar, pero existe un riesgo, y es que si no tienes cuidado puedes perderte en ese mar. Y ese es el concepto que hay que tener, que es de cuidado. Y precisamente para tener un control de todo esto, comparémoslo de la siguiente forma. Para que un barco no se vaya lejos en el mar y se pierda, siempre ponen un ancla para que esa ancla los pueda mantener en un lugar y no puedan extraviarse en lo vasto del mar. Creo que eso lo podemos comparar a cómo funciona esta herramienta, la cual hoy vamos a analizar. Es la herramienta más importante para poder entender la voluntad de Dios en cualquier verdad dispensacional. Traducido a: es la herramienta que nos va a permitir entender cuál es la voluntad de Dios en cualquier etapa de tiempo, para entender de forma sistemática desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y poder llegar a una verdad eterna e inmutable, y que lejos de ser un propósito o una creencia de hombre, pueda ser refutado con que es la voluntad de Dios. El nombre de esta herramienta, o como le vamos a llamar, es ley divina. Y para despejar la ecuación y todo estas dos palabras, ley divina, bueno, entendamos primero qué significa ley. Y de acuerdo a lo que dice el diccionario acerca de ley, es que es una regla o una norma establecida. Lo divino lo podríamos entender como algo superior, algo como un poder trascendental, algo que es más elevado de lo común, y podemos entender que es Dios. Así que el ver todo esto nos permite saber ¿a qué se refiere esta parte de ley divina? Y es que no lo tenemos que relacionar en lo absoluto con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son leyes, o los mandamientos que están prescritos en todo el Pentateuco o en todos los primeros 5 libros de la Biblia. Es ley para el hombre, leyes morales para el comportamiento del hombre y para que puedan ellos vivir una vida plena, una vida bien, una vida bendecida. Pero ley divina no tiene nada que ver con el hombre, sino es una ley que Dios estableció para Él mismo. Es decir, Él mismo diseñó esta ley y la diseñó para regularse a Él mismo, y lo hizo por amor a nosotros y para que entendamos cuál es su voluntad. Así que entendiendo todo esto, podemos llegar a un principio básico de ley divina, y es la inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Pues que no tiene ningún cambio, no tiene ninguna variación, no tiene ninguna modificación. Es decir, Dios establece una ley de Él mismo para Él mismo, y nos dice en esta ley que Él no cambia. Y para esto vamos a un pasaje que es básico para entender toda esta parte, y es Eclesiastés 3, 14 y 15.
Y dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Este último versículo pareciera como una especie de trabalenguas o de acertijo, de acuerdo a la traducción bíblica. Porque dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura todo lo que pasó. Entonces, a través de este pasaje entendemos que el pasado, el presente y el futuro tienen una relación en un ser. El pasado tiene relación con el presente y el futuro es lo que ya ocurrió. Entonces podemos entender la escritura a manera de retrospectiva, y que todo este libro y todo lo que aconteció tiene un cumplimiento o tendrá un cumplimiento en el futuro. Y hay formas de entender esto, y es lo que vamos a analizar. Y es que desde el principio, cuando Dios llamó a Moisés y le dijo: Moisés, a Dios, ¿en nombre de quién voy a ir? O ¿quién es el que me envía? Y lo que le contesta a Dios, o la revelación que le da, es el llamado tetragramatón, que es el nombre no pronunciable de Dios, o no pronunciable, no adaptado a algo lógico, porque son puras consonantes y no tiene vocales, entonces no se puede. Ustedes entienden, ¿no? Cuando le da esta parte y le dice lo que significa, que es: yo soy el que soy, Dios mismo establece el tiempo en el que está viviendo, y es que Dios vive en un presente eterno. Para Dios no existe un pasado, ni un presente, ni un futuro, sino Él ve el tiempo como una línea recta. Y es difícil de entender porque nosotros estamos creados o estamos diseñados con una mente finita, en donde todo lo tenemos que relacionar con un principio y un final, como un comienzo y un fin, y esto nos causa un problema en nuestra mente al poderlo entender, porque no percibimos el tiempo de la misma forma que Dios. Aunque, bueno, somos hechos en parte de Dios y podríamos entenderlo porque hay una esencia de Dios en nosotros. Pero bueno, nuestras limitantes humanas y carnales son las que no nos dejan entenderlo como del todo bien o correctamente esto. El punto de aquí es que cuando Él establece: yo soy el que soy, maneja un presente eterno. Por lo tanto, lo podríamos entender como Él será el que será por siempre, es decir, en toda la línea de tiempo. Él puede manejar ese nombre y puede decir hoy día en un presente para nosotros y decir: yo soy el que soy en este momento. Es decir, cuando estuvo con Moisés, Él era el que era y hoy sigue siendo el que es, y maneja esa parte de el no cambio. Él sigo siendo yo y seguiré siendo yo en el caso de Dios. Hay un texto que es súper importante para poder entender todo lo que no podemos percibir de Dios, y es Romanos 1:20. Es de los textos base para poder entender muchas cosas de la escritura, así que estos dos pasajes los vamos a estar viendo muchísimo. Entonces Romanos 1:20 dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y para traducir este texto es: todo lo que es invisible lo vamos a poder entender a través de lo que Dios ya creó, a través de lo visible. ¿Por qué uso esta escritura? Pues porque hay reglas en la naturaleza que Dios creó y que no cambian. Eso natural, eso que Dios creó, nos revela eso que Dios es. Por ejemplo, hay leyes en la naturaleza como las leyes de la gravedad que Isaac Newton estudió, y tiene que ver con que todo lo que sube tiene que bajar, y es un principio fundamental que no se puede alterar en nuestro universo. No podemos quitar la gravedad del planeta porque sería una catástrofe, y el planeta mismo está dependiendo de esa gravedad. O la ley de la acción y la reacción: todo lo que tú le imprimas una especie de fuerza va a tener una reacción y va a ocurrir algo. Entonces este tipo de leyes no se modifican y no se pueden alterar. La electricidad, la ley de Ohm, donde traza un curso de acción inalterable para el flujo de la electricidad, y tampoco tiene alguna alteración. Desde el más diminuto átomo de hidrógeno hasta los agujeros negros del cosmos son reguladas por las inalterables leyes de la naturaleza, y todos estos no pueden cambiar. Y estas leyes existen porque mantienen un equilibrio y mantienen una estabilidad y vida en nuestro planeta. Si estas leyes se modificaran o si cambiaran de un momento hacia otro, pues la vida dejaría de existir porque ocurriría un caos cósmico. Entonces
dejaría de existir y por lo tanto las leyes que Dios creó desde el principio cambiarían y por lo tanto Dios cambiaría, pero como estas leyes no se alteran, representan a que Dios no cambia. Otro testimonio de que Dios no cambia, y esto lo podemos ver en la escritura, es lo que Él prometió acerca de una nación llamada Israel, y es que Él dijo desde el principio que esta iba a ser su nación amada y que iba a pasar por momentos difíciles y hasta un cierto punto catastróficos, pero que iba a perdurar, iba a continuar siendo la nación de Dios y Él los iba a continuar amando. Aquí hay un problema bien grande y es lo que también comentamos un poco acerca en el otro video, en el de Pesaj. Si no lo has visto, pues ve a verlo, pero acerca de lo que mencionamos del antisemitismo, porque hoy día existen muchas corrientes en donde dicen que Israel como nación ha sido desechada por Dios y Dios eligió a otra nación, pero no es de esta manera. No lo podemos entender de esta forma, no podemos atrevernos a decir eso, porque si hubiese sido así, Dios no hubiese preservado a esta nación hasta este punto. Y es que no nada más una nación ha tratado de extinguirla y de quitarla o erradicarla de toda la tierra, sino han sido diferentes naciones poderosas y grandes y que han tratado de hacer esto y sin embargo no lo han logrado. Y esto lo establece también el que Dios no cambia, porque si Dios prometió que esta nación iba a perdurar y que esta nación iba a continuar hasta el fin, a pesar de todos los movimientos y de todos los líderes que se han tratado de levantar y de erradicar o maldecir o hacer cualquier cosa, Dios sigue cumpliendo esa promesa, y esa es una evidencia más de que Dios no cambia. Por ahora solo te quiero adelantar que la nación de Israel tiene un plan y un propósito, y este plan y este propósito van a ser confirmados por Dios en su momento, y quizá en algún momento vamos a hablar acerca de esto, pero ahorita lo que nos estamos centrando es en el tema. Aunque la gente, el tiempo, las circunstancias y cosas materiales pueden cambiar en el contexto, los conceptos esenciales siguen siendo los mismos. Y es que la historia se repite. El nacimiento, el levantamiento, el declinar y la caída de imperios a lo largo de toda la historia es como algo repetitivo en la historia. La historia se repite. La historia se repite. Nada hay nuevo bajo el sol. Y es aquí en donde llegamos a una parte clave en nuestro tema. La inmutabilidad de Dios, es decir, que no cambia, es el principio esencial de todas las tipologías de la escritura. Tipos, sombras, alegorías, analogías. Si te has dado cuenta a lo largo de toda la escritura hay cosas que se van repitiendo. Y por ejemplo, el caso de los números. 12 príncipes de Israel y Jesucristo en el Nuevo Testamento, Yeshua HaMashiach, manda a llamar a 12 personas representando esos 12 príncipes. El 7 manifestando en repetidas ocasiones a lo largo de la escritura, 70 o 72, el 4, y todo esto tiene precisamente una tipología, una analogía, que es como ley, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todo tenía una razón de ser. La ley, teniendo la forma de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas hechas, nunca pueden, por los mismos sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan. Algo así dice. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Jesucristo mismo daba el indicio acerca de lo que es la ley y dice en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces todo tiene una relación. No puedes entender la escritura si no tienes el Nuevo Testamento. No puedes entender la escritura si no tienes el Antiguo Testamento. Y dijimos el principio de todo esto: la historia es repetitiva. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y hay una correlación de los tiempos para que nosotros entendamos cuál es el propósito y qué es lo que sigue en la historia, qué es lo que está por acontecer en la misma, y para no perdernos en lo vasta que es la escritura, para entender que todo fue anunciado desde el principio, que todo fue dicho en el principio, que en la ley estaba dicha la profecía de lo que tenía que acontecer, y cuando lo vemos reflejado o cumplido, entendemos que es de esa manera y podemos entender que tenemos la palabra profética más segura. La ley divina o el principio de la inmutabilidad establece que lo mismo que le gustó a Dios antes, le sigue gustando hoy, mañana y siempre.
aunque la manifestación puede que cambie. En el hecho, por ejemplo, del sacrificio, los sacrificios de los animales, pues todo tenía una explicación, porque realmente el sacrificio, lo que te estaba dando a entender desde el principio, desde la ley, era que tenía que existir un sacrificio perfecto, y eso fue lo que vino a establecer Yeshua HaMashiach, o lo que vino a establecer Jesucristo, el Redentor del universo. Y esta misma regla o esta misma herramienta nos permite entender que Dios le dio a una nación un sistema llamado judaísmo, lo cual significa sistema de alabanza y adoración, que tiene que ver con muchísimas cosas, pero este sistema es el mismo que a Dios le sigue gustando en la actualidad. Y con judaísmo no me quiero meter con tradiciones de nuestro siglo, ni con cosas que ya ha adoptado la nación de Israel a lo largo de todos estos años que han transcurrido, sino judaísmo me refiero a la Torá, a la ley, a los profetas, a los salmos, al Nuevo Testamento. Todo se trata de ese sistema de adoración hacia Dios. Entonces concluimos que lo mismo que a Dios eligió desde el principio, es lo mismo que Dios elige ahora. A través de esta regla y a través de esta llave podemos entender cuál es la voluntad de Dios, y pongámonos a pensar un poco en cuánto el hombre ha interpretado en su propia mente la voluntad de Dios, o cuánto el hombre ha tratado de verdad entender la voluntad de Dios a través de esto. Las religiones nacen a partir de la diferencia de pensamiento del hombre. No hay más que decir. Y esto lo decimos sin ninguna especie de ataque hacia nadie, solamente establecer lo que podemos encontrar de la escritura. Yo creo que Dios está trabajando algo con nuestra generación, y Dios quiere que entendamos algo. Dios nos ama tanto, y quedémonos con esta para terminar. Dios nos ama tanto que estableció una ley para que nosotros entendiéramos en qué etapa de la historia nos encontramos y qué es lo que va a acontecer en el futuro. El que todas las cosas que están escritas, como fiestas, todo eso tenía un porqué y un para qué, y es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Así es que, sin más, yo quiero despedir este video deseando que puedas meditar en todo esto que hemos hablado, que puedas reflexionar en todo esto. La verdad es que me siento feliz de poder compartir esto. Esta no es información mía, ni lo que yo creo o lo que yo pienso, sino esto es parte del movimiento en el que pertenecemos, de la Iglesia de Dios. Y si tú necesitas más información, puedes comunicarte con nosotros, y nosotros vamos a estar súper felices de poder platicar contigo. No importa quién seas y no importa de dónde seas, pero si esto te interesa y si esto te llama la atención, nosotros queremos trabajar contigo. Te quiero pedir que, si no estás suscrito al canal, te puedas suscribir, pues vamos a seguir subiendo más contenido de este tipo. Si esta información te gustó, fue de bendición para tu vida, bueno, pues dale like o compártelo o haz algo, deja en la caja de los comentarios un comentario o no sé, da alguna reacción de vida, pero te invito a que lo hagas. Y si a alguien tú crees que le pueda gustar o que tú crees que le pueda servir, compárteselo a ese alguien. Queremos aprovechar este medio de difusión y que podamos unir un Señor, una fe, un bautismo. Si quieres seguirnos, si quieres estar al tanto de lo que estamos haciendo, te dejo toda la información en la parte de abajo. Si quieres ver otro video, pues igual te va a aparecer aquí. Te invito a que vayas, los visites y los cheques. Yo sé que estamos trabajando en todo esto, vamos iniciando, no soy un experto en hacerlo, pero pues le estamos echando ganas, queremos hacerlo y sentimos que debemos hacerlo en este tiempo y en nuestra generación. Quiero invitarte al congreso de este año, que va a ser en Tehuacán, Puebla, en el Rancho San Marcos. También vamos a subir un video para que puedas ver el lugar, para que puedas animarte más a ir, y sobre todo el tema está súper bueno. Es el mover de Dios. Me emociona tanto ver cómo están sucediendo las cosas y cómo se están dando, y yo sé que Dios tiene un plan perfecto para este tiempo y esta generación, así que estoy contento de invitarte. No puedo con tanto, o sea, de verdad. Síguenos en las redes sociales, porque ahí vamos a empezar a subir acerca del contenido que tenemos y que vamos a seguir manejando, y también la información de los congresos y eventos que vamos a tener. Entonces, muchas gracias por entrar a ver este video, gracias a todos por el apoyo, muchas bendiciones y muchos saludos a donde quiera que ustedes estén, y ojalá puedan sentir la misma emoción que yo siento. Dios les bendiga a todos. Bye.